Para poder provocar un milagro en la nación, ¿cuál es el primer altar que hay que restaurar? El nuestro. Y luego de que restauramos el nuestro, que eso es lo que tiene que hacer todo hombre, ¿cuál es el altar que tiene que levantar? El de la casa, el de la familia. Yo tengo 34 años de matrimonio y aprendí de parte de Dios que los problemas de casa se resuelven en el altar de Dios. Ahí se resuelven. No es peleando, no es discutiendo, no es alegando, no es divorciándose. Es entrando en el altar. Porque todo problema tiene un origen espiritual y hay que resolverlo espiritualmente. Mi Dios me ha permitido en mi casa tener milagros. Me propuse en las manos de Dios levantar un ambiente sobrenatural en mi casa y Dios me lo ha permitido. Pero eso se resuelve en el altar. La intención entonces al final es que podamos levantar el altar de la nación. Un altar que está también arruinado. Si ya entendimos el tema de anoche, ahora que levantamos el altar personal, ¿a dónde tenemos que llevar ese altar? Y quiero aprovechar hoy para hablar del altar de Jesús. Y en el altar de Jesús vamos a mirar las 3 dimensiones de ese altar. Por eso quiero que vaya a Juan capítulo 17 y el versículo 1 en adelante dice de la siguiente manera: y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Amén. ¿Por qué no le dice a Dios: háblame por tu palabra, Señor? Maestro, en tus manos colocamos nuestras vidas hoy. Y nos colocamos frente a tu palabra, para que tu Santo Espíritu la ilumine en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay una gran necesidad hoy en el liderazgo de Dios, es una renovación, restauración y revolución espiritual en sus vidas. Considero que hay muchas cosas que en el camino se han perdido y que necesitamos recuperarlas. Nosotros no podemos enfocar la mente en la década pensando en los pronósticos que nos dan. Los pronósticos que nos están entregando hasta el 2033
son pronósticos demasiado serios. Cada uno de ellos habla de catástrofe. Pero la iglesia no vive de pronósticos. La iglesia vive de promesas. Los pronósticos son de la tierra, pero las promesas son del cielo. El asunto es que para poder hacer un cambio de pronóstico a promesa, tengo que entender a quién es que yo voy a seguir. Y ahí es donde tenemos que enfocar que hay cosas en nuestras vidas que tienen que cambiar. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Y puedo decirle que si hay algo que ayuda a un cambio sustancial en la vida, es a través de la devoción por Dios en el altar. La palabra devoción habla de dedicación, habla de pasión, habla de aquello que en términos físicos es la dinámica de hacer aquello en lo cual yo me consagro. Mis amados, el primer año de mi conversión, hace 30 años, fue una conversión muy especial, donde yo oraba de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. No sabía orar, sin embargo, lo hacía. Orar para mí se convirtió en una aventura que no podía entender, pero que sentía que tenía que hacerlo. No tenía problemas. Y lo cierto es que ahí entré en esa dimensión de la oración. Pero luego Dios al año tiene que aterrizar esta experiencia y corta todas las experiencias que tuve por un año, como diciendo: Dios, ahora necesito que madures espiritualmente. No puedes depender de una experiencia todo el tiempo. Por eso es que hay creyentes que vuelven atrás, porque si no hay una experiencia en ellos, consideran que ya Dios los olvidó, y no es cierto. Lo cierto es que la vida cristiana es para crecer y para madurar. De ahí en adelante Dios me llevó a otra dimensión importante de la oración, que se llama relación. Y en la relación tenía que crecer en el fundamento de la palabra. Ahora no solo podía dedicarme solo a orar, sino que ahora tenía que aprender a escudriñar las escrituras. Cuando nosotros vemos esto de la devoción, déjeme decirle, llevo 30 años en una devoción por Dios. Esa devoción me permitió convertirme en un hombre de oración. Luego me permitió dirigir una red de intercesión. Luego me permitió levantarme como un director de oración. Luego terminé orando y siendo director en este país. Y ahora, el próximo año, arrancamos en las naciones del mundo. Cuando me llamaron a ser parte del equipo, les pregunté: ¿por qué me llaman? ¿Por qué tengo que hacer parte de estos equipos? Porque tenemos testimonio de que usted es un hombre de la oración. Eso que habla de una devoción que he mantenido avivada día tras día. ¿Cómo lograr este cambio? A través de esa devoción por Dios en el altar. El pasaje que acabo de leer con ustedes nos permite ver cómo era el altar de la oración de Jesús. Y nos deja ver Juan cómo era la forma dinámica de la oración y la vida espiritual de Cristo. Y una de las cosas que los evangelios nos permiten ver es que Jesús se mantenía en constante revolución espiritual. Constante revolución espiritual. Gracias a esa devoción profunda en el altar. De hecho, el éxito de la vida de Jesús se basó en su vida de oración. Jesucristo oraba aproximadamente 5 horas diarias, ocupadas entre las horas de la noche y la madrugada. Era tan poderosa la oración y la relación que tenía, que era suficiente. Por eso es que en el día, con la serenidad con que caminaba, hacía muchos milagros. Y escucha esto: Jesús nunca oró por ningún enfermo. ¿Sabe por qué? Porque el que ora en privado solo da órdenes en público, mientras que el que no ora en privado le toca rogar en público. Jesucristo nunca oró por ningún enfermo, solo daba órdenes. Los apóstoles no oraban por enfermos, daban órdenes. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios hace que tu autoridad crezca. Amén.
Un médico me preguntó, ¿por qué cuando oras suceden cosas? Y le dije, eso es autoridad. La autoridad no es algo que te la pueden dar en la tierra, es algo que te delega el cielo. ¿Usted no se da cuenta que la gente se preocupa muchísimo porque en la tierra lo conozcan? Quiere que lo aplaudan, quiere que le hablen. Y yo me pregunto, ¿para qué se preocupa tanto que lo conozcan en la tierra si en el cielo no saben que usted existe? ¿Dónde tenemos que ser conocidos? En el cielo. Allá es donde tenemos que ser conocidos. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos que el éxito de Jesús en su vida se basa en esta profunda devoción. Ahora, en el altar hay 3 dimensiones a las que se debe llegar. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Número 1, pasión por el altar. Lo primero que tenemos que empezar a trabajar es esa dimensión, pasión por el altar. La pregunta es, ¿y cuál es o qué es lo que despierta la pasión por el altar? Juan es muy claro al mostrarnos qué es lo que está haciendo Jesús en este pasaje. Y yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo Jesús en el texto? Escúcheme, hablando con el Padre. ¿Qué es lo que está haciendo? Está hablando con el Padre. 6 veces dice el texto Padre. 6 veces Padre, mostrando que Jesús sabía a quién le estaba hablando. Jesús sabía con quién oraba. Por lo tanto, la pasión de su oración estaba enfocado ¿en quién? En Dios su Padre. En Dios su Padre. Así que buscar su presencia para Jesús fue su prioridad. Su prioridad. Si algo amaba profundamente Jesús, era la presencia de Dios. Era su pasión. Así que él amó la presencia de Dios tanto que dedicó su devoción a él y se dedicó a obedecerle. El texto dice que mirando al cielo. Significa que cuando habla de mirando al cielo, él sabía a dónde dirigía sus oraciones. ¿A dónde dirigía? Mis amados, eso es un altar para Dios. ¿Y qué es lo que realmente alimenta el altar de la oración? Diga conmigo, la pasión por el Señor. La pasión por el altar solo puede entonces tener su fundamento en la presencia de Dios. El que no ama la presencia de Dios nunca levantará un altar genuino de oración. En otras palabras, el fundamento del altar de la oración está en la pasión por la presencia de Dios. Solo así ese altar se podrá mantener encendido constantemente. Si lo que más amo, lo que más anhelo, lo que más deseo, lo que más busco es la presencia de Dios y no lo que Él me ofrece, mi oración en el altar nunca desfallece. A veces me preguntan, pastor, ¿por qué dejé de orar? Y siempre doy la misma respuesta: porque dejaste de amar a Dios. El problema en el camino, me encuentro con mucha gente que no ama a Dios, tan solo lo usa. Es muy fácil llegar a creer que lo amo, pero ¿cómo puedes hablar de amor si no le dedicas tiempo? ¿Cómo puedes hablar de pasión si no tomas tiempo? Uno no puede creer en aquello que no practica. A veces pregunto, ¿crees en la oración? Claro que creo. Entonces, ¿por qué no oras? Si no oras, esta es la respuesta: tú no crees en la oración. Porque uno solo vive en aquello que cree, y si lo cree, lo practica. La oración, por lo tanto, tiene un fundamento: la presencia de Dios. Tienes que entender esto. ¿Qué es lo que buscas? ¿A Dios o lo que Dios te ofrece? ¿Qué es lo que buscas? ¿A Dios o lo que Dios te ofrece? ¿Qué es lo que amas? ¿A Dios o lo que Dios te ofrece? Lo que no nos debe mover al altar no son los milagros de Dios, no son las respuestas de Dios, tampoco la intercesión por los demás. Le voy a decir por qué. Porque cuando una persona sostiene la oración solo en el efecto de las respuestas de Dios o en el efecto de la intercesión por los demás, eso desgasta a una persona. Y tarde que temprano la persona intercesora se va a cansar de orar.
tarde que temprano va a descubrir que no todo lo que yo le pida a Dios me lo va a dar. Y cuando alguien se enfoca en eso, ¿qué va a pasar con su oración? Va a desfallecer. ¿Qué es lo único que no deja desfallecer mi oración? Que mi pasión por la oración sea la presencia de Dios. Sea la presencia de Dios. Eso es lo que nos tiene que mover. Mis amados, en la Biblia hay personas como Abraham, Moisés, David, Zacarías, Simeón, Ana, María. Eran personas de altar. Eran personas de altar. Y algo que me llama la atención es que fueron personas que se mantuvieron toda la vida orando. ¿Por qué no desfalleció esta gente en la oración? Porque la pasión de ellos al orar era ¿por qué? Por la presencia de Dios. Mis amados, cuando se apaga el amor por Dios, así hayan muchos carbones en el altar, ese fuego no arderá con fuerza. Lo que mantiene el fuego encendido no son las respuestas de Dios, no son las intercesiones por los demás, es el amor por el Señor, es la pasión por el Señor. El fuego no podrá arder con fuerza en el altar cuando perdemos esta pasión por su presencia, porque la esencia del altar está en la presencia de Dios. Y escucha esto, hoy muchos ya no aman al Señor, ya no aman al Señor, y solo lo buscan por necesidad. Mis amados, el amor por Dios es la pasión por el altar. El amor por Dios es la pasión por el altar. Si usted quiere mantener el fuego encendido en el altar de la oración, tiene que aprender a amar a Dios. Lo segundo es que cuando esta pasión por el altar se mantiene encendido gracias al amor por su presencia, entonces podemos ir al otro nivel que se llama pasión en el altar. Ahora escuche, según Juan, ¿qué es lo que Jesús está haciendo en este pasaje? Orando. Está orando. Podemos palparlo en todos los versículos, pero observe que es una oración que está llena de relación. Usted no oye, no ve a Jesús hablando por hablar. Usted ve a Jesús hablándole a alguien. ¿A quién le está hablando? ¿Se da cuenta lo que está haciendo Jesús? ¿Alcanza a palpar la diferencia entre orar y relacionarse? Él está enfocando la oración en una ¿qué? Relación. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Por eso la pobreza espiritual en América Latina. Porque nosotros tenemos el concepto de que oración es hablar con Dios. Eso no es cierto. Tenemos el 50% de la verdad. Escúcheme, orar no solo es hablar con Dios, es escuchar a Dios. Así que la gente, ¿qué hace? Se arrodilla y habla a Dios, pero nunca se percata de esperar que Dios le hable. Así que él termina de hacer su oración y dice sus palabras y sale y se va. Pero esto es lo que tiene que aprender. Una oración sin relación se vuelve rezar. ¿Qué es rezar? Repetir palabras. ¿Y quién es el que reza? El que no sabe con quién está hablando. No sabe a quién se dirige. Nosotros tenemos una historia religiosa que nos enseñó a hablar a Dios, pero no nos enseñó a escuchar a Dios. Así que usted tiene dos tareas en este altar. La primera, debo hablarle a Dios, pero la segunda, tengo que hacer silencio para escucharlo. ¿Cuándo es que hago silencio para escuchar a Dios? Cuando abro las escrituras y leo su palabra, porque la palabra de Dios es el contenido de la voz de Dios en sus palabras. Entonces observe que si la pasión por el altar es la presencia de Dios, entonces la pasión en el altar es la oración a Dios. ¿Qué me trae al altar? Diga conmigo, el amor por Dios. ¿Qué me mantiene en el altar? Diga, la conversación con Dios. Una vez me dijo un hombre, ¿es cierto que uno puede orar muchas horas? Le dije, claro, cuando aprendes a convertir tu oración en una relación. Y le dije, mira, esto es fácil de entender. Cuando las parejas son novios, ¿cuánto duran hablando?
Se ríe, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que tenía que hacer el papá de ella? Ponga la escoba al revés, a ver si se va. Mire, si algo fundamenta el noviazgo, es el diálogo. Hablar, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Este calla, este habla, este escucha. Yo no entiendo por qué ahora que están casados, ahora no quieren hablar. Le pregunté a un hermano, ¿cómo van las cosas en su casa? Dijo, pastor, cambiamos, se arreglaron los problemas. Sí, ¿por qué? Porque ahora ni hablamos. Escúcheme, las malas relaciones en pareja se basan en la mala comunicación que tienen. Las parejas no saben hablar, no se saben comunicar. Yo manejo algo en nuestra escuela de familia que se llama diálogo romántico. Espacios que tenemos que sacar para eso. Las familias no pasan juntas más de 2 o 3 horas por día, porque de resto está todo el mundo ocupado. Y cuando llegan a la casa, las 2 o 3 horitas que tienen, ¿a qué las dedican? A todo menos a ellos. Todo el mundo en el celular, todo el mundo en televisión. Así que cuando yo mentoreo parejas, le digo, bueno, estas son las tareas que le dejo, y esta semana escójame una noche para hablar con sus hijos y otra noche para hablar con su esposa, porque tiene que haber una noche para esposos y una noche para padres e hijos. Y le digo, y esta es la orden: no celular, no redes, no televisión, nada de eso. Y de vez en cuando me gusta hacer llamadas. Y en estos días llamaba a uno de ellos, uno de los gobernadores que mentoreo. Aló, pastor, Dios le bendiga. Gobernador, ¿por qué me está respondiendo el celular? Porque usted me está llamando. Por favor, ¿qué día es hoy? Ay, pastor, es el día de pareja. Cuelgue ese celular. Por eso se están dañando las relaciones. Ahora escucha esto: la relación de pareja es el simple reflejo de la mala relación que usted tiene con Dios. Cuando hacemos diálogo romántico con mi esposa, pasamos la noche entera. No hay diálogo. Las parejas, cuando van a dialogar, ¿de qué hablan? De los problemas que tienen. A ver, hablemos un poquitico. Sí, hablemos de ese mal genio suyo. Eso no es diálogo. Las parejas tienen que aprender a hablar de los temas interesantes. ¿Sabe qué es un tema interesante en pareja? ¿Por qué no hablamos de los temores que tenemos como pareja? ¿Por qué no tengo la capacidad de decirte, mira, tengo un temor que un día de estos me deje sola? ¿Por qué no hablamos de cosas que nos permitan a nosotros abrir el corazón y de repente juntos orar y descubrir que hay cosas que necesitamos crecer? ¿Por qué no hablamos con nuestros hijos? ¿Por qué no tenemos la capacidad? Siempre que vamos a hablar con los hijos, ¿de qué hablamos? De problemas, de deudas, de cosas. ¿Alguna vez te has sentado a decirle, hijo, mira, te invito a que nos comamos un helado tú y yo? En estos días le dejé una tarea a todo el gabinete y me llamó el de infraestructura, el secretario, y me dijo, no, usted no me ponga en esa tarea, pastor. ¿Por qué no me hace la tarea usted? Y le dije, ¿por qué te voy a hacer la tarea si yo a mis hijos les dedico tiempo? Tú la vas a hacer. No me ponga eso. Ah, te da miedo, ¿no? Me vas a hacer la tarea. Vas a invitar hijo por hijo a comer algo a solas y le vas a hacer esta pregunta: ¿qué piensas de mí, hijo? Y no me le vas a gritar y vas a dejar que te lo diga. Porque si tú no le permites a tu hijo saber qué piensa de ti, nunca descubrirás qué tan herido está contra ti. Hoy es mi mejor amigo. Me abraza y me dice, definitivamente me cambiaste la vida. Nunca antes había tenido un diálogo tan lindo con mis hijos, que ahora descubrí que definitivamente lo valiosos que son. ¿Cuál es el problema de nosotros? Tenemos malas relaciones porque tenemos pésimas comunicaciones. Pésimas comunicaciones. Mis amados, el altar, la pasión en el altar está en la oración. Observe cómo este padre y este hijo están hablando. Deténgase por un momento y lea y mire cómo Jesús le habla a su padre y le dice, no hay una oración desenfocada, es una oración enfocada en él. Padre, tú eres mi padre, tú no eres esto, tú eres aquello. Hay una linda conversación. ¿Sabe por qué muchos no oran? Porque cuando oran no saben a quién le están hablando. ¿Y sabe por qué es tan pobre la oración? Porque no se toman el tiempo de oír su voz, escuchar su voz. De ahí por eso que usted tiene que comprender que la única manera de convertir la oración en una relación es cuando aprendas a escudriñar la palabra. El día que aprendas a leer la Biblia de la manera correcta y la actitud correcta,
oirás la voz de Dios. Un día me llamó la maestra de escuela dominical, me dijo: pastor, écheme una manito, es que esos muchachos no se quedan quietos, ya no sé ni qué enseñarles ni qué decirles, pastor, por favor. Le dije: los muchachos no te quieren escuchar. No, esos niños no se quedan quietos ni 5 minutos. Y le dije: ¿cómo le estás leyendo la Biblia? Cítamelos el domingo y me los traes en ayuno. Todos los niños de escuela dominical llegaron en ayuno. Le dije a todos: se sientan por favor en el piso. Y me senté con ellos y les dije: hoy he tenido el deseo de leerles la Biblia. Les voy a leer el Apocalipsis. ¿Por qué se ríe? Pastor, ¿cómo le va a leer el peor libro? Le voy a decir: no hay un libro más lindo en la Biblia que el Apocalipsis. El problema es que la gente no lo sabe leer. Y le dije a los niños: se lo voy a leer, y cuando termine de leer, no quiero que me expliquen lo que les leí, quiero que me digan qué vieron cuando les hablé. Y empecé a leer, y nadie se movió en las horas que le leí. Ninguno, desde el más pequeño, se movió. Todos quietos. Y yo les leía y les leía y les leía. Y cuando terminé, me levanté y pregunté: ¿alguien me puede decir qué vio cuando les leía el Apocalipsis? Y un niño de 8 años se paró y dijo: pastor, yo vi al Señor Jesucristo cabalgando en un corcel blanco, y desde el universo gobernaba la tierra, y él tenía poder y autoridad cuando hablaba. Y cuando ese niño empezó a mostrarnos qué estaba viendo, los maestros lloraban, todos lloraban, y todos decían: impresionante. Y le dije: ¿sabe cuál es la diferencia entre un adulto y un niño? Que un niño tiene expectativa cuando escucha la palabra. El adulto solo razona. Y ahí se pierde. ¿Cuál es el problema para tener una linda relación con Dios? Que no tenemos pasión en el altar. Si la pasión por el altar es la presencia de Dios, la pasión en el altar es la misma oración. En este altar está el Padre y el Hijo, y sin importar que no lo pueda ver físicamente, Cristo le está hablando. Cristo le está conversando a su Padre. Eso es oración. Oración es tener tiempos y espacios para relacionarnos con Dios y tener comunión en su presencia. Tratar asuntos de los dos sin ningún afán y con mucha comprensión y pasión. ¿Por qué? Porque en la oración, diga conmigo, hay una relación de dos. Y el hecho de que tus ojos no lo vean no significa que no esté ahí. Por eso Jesús dijo: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Escúchame, la oración no es una invitación que tú le haces a Dios, es una invitación que Dios te hace a ti. Porque cuando tú llegas al lugar de la oración, Dios ya está ahí. Amados, la pasión en el altar debe ser la oración, debe ser el clamor, debe ser el ruego, debe ser la solicitud, debe ser la comunión, debe ser la conversación, debe ser una relación. O ese altar se apagará. Entra al aposento y cerrar la puerta, ¿qué? Ora. Note las 3 acciones: entrar, cerrar y orar. ¿Qué hacemos nosotros? Salir. No entramos. Y si entramos, ¿sabe para qué cerramos la puerta? Para dormir y que nadie nos vea. Porque vaya qué problema, ¿no? Usted se levanta en la madrugada y dice que va a orar, y de 5 a 6 duerme arrodillado. El que no tiene un hábito de oración, le costará orar. Hay que establecer el hábito de oración. Pero pastor, ¿cómo hago que mi oración crezca? Convierta la oración en una relación. Pero si no eres capaz ni siquiera de pasar ni una hora con tu esposa hablando, o con tus hijos hablando, menos vas a pasar una hora hablando con alguien que no puedas, ¿qué? Ver. Tienes que aprender a manejar comunicación en medio de esa relación. El problema de muchos corazones hoy no solo es la falta de amor por Dios, es también la pereza para orar. No solo es falta de amor, es pereza. ¿De dónde viene tanta pereza a la oración? 1, demasiada ocupación. Y la gente no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para buscar al Señor. 2, la distracción al dedicarse a orar.
Hay gente que entra a orar y entra con reloj o entra con celular. Y es impresionante la falta de respeto. Que estamos hablando con Dios y suena el celular y nos atrevemos a responder. ¿Cómo te atreves a responder un celular cuando estás hablando con Dios? Eso es una señal que no tienes comunión con Dios. Porque cuando estás con Dios, que el mundo se caiga. Pero cuando estás con Dios y Dios merece respeto, admiración y honra. Tienes que aprender a establecer protocolos. Siempre le digo a la gente, nunca entres ni con un celular ni con un reloj a tu cuarto de oración. Lo único que tienes que llevar a tu cuarto de oración es tu corazón y las escrituras. No más. Deja el afán. Dejan de andar corriendo. ¿No te das cuenta que la vida depende de eso? Ahora, ¿por qué es tan importante aprender a escuchar a Dios? Porque la vida no depende de lo que yo le digo a Dios. La vida depende de lo que Dios me dice a mí. Yo necesito escucharlo, necesito saber. Necesito saber. Es importante entonces que tengamos ese altar ahí y tengamos tiempo. Por eso su altar se está apagando o se mantiene apagado o humeando. ¿Por qué? Porque no tenemos pasión en el altar. Si la pasión por el altar es su presencia, la pasión en el altar es la oración. Si la pasión por el altar es la presencia de Dios, la pasión en el altar es la oración misma. Y solo si aprendo a llevar cada oración, diga conmigo, a una linda conversación. Tienes que aprender a hablar con Dios. Cuando Jesús entró a mi cuarto a las 4:15 de la tarde, fueron 5 horas hablando con Él. Anoche les dije cómo Él fue el que me enseñó a cantar de los cantares. Fue muy lindo saber cómo oía. Su voz penetró en mis oídos. La voz de Dios es impactante. Luego de eso me habló y me dijo, es hora de irme. Y le dije, Señor, no te vayas. Y el Señor me dijo, quiero que aprendas a retener mi presencia. Señor, ¿cómo retengo tu presencia? Aprende a dedicar tiempo para mí. Dedica tiempo para mí. Por eso les hablé ayer en la mañana al grupo, la prioridad de Dios. ¿Sabe por qué Dios me ha bendecido tanto? Un hombre pandillero, gamín de las calles, sin papá y sin mamá, convertirme en lo que soy, es porque aprendí que al primero que se escucha cada mañana es al Dios que te dio la vida y el que te garantiza el éxito del día. Eso es lo que he aprendido. Oír su voz. ¿Por qué es tan importante su voz? Porque su voz es la que orienta mi vida. Es la que orienta mi ser. Por lo tanto, necesitamos permanecer ahí. El fundamento de una relación con el Padre. ¿Por qué muchos tienen pobreza espiritual? Porque no han aprendido a ver a Dios como su Padre. Pueda que su papá le haya fallado. De hecho, la mayoría crecimos con un hogar disfuncional, con un padre muy ocupado, con un padre que nunca nos dijo que nos amaba, y por eso estamos heridos contra el Padre. Pero déjeme decir esto: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogió. Y Él es tu papá. Él es tu Padre. Aprende a tratarlo como Padre. Ese fue el éxito de Jesús. Ese fue el éxito de Jesús. Y ese es el éxito nuestro. Si tú amas a tu Padre y amas la oración, diga al que está a su lado, el fuego nunca se acabará en tu vida. Nunca se acabará en tu vida. Ese fuego se va a fortalecer sin importar el tiempo que pase. Y número 3, lo primero que miramos es la pasión por el altar, la presencia de Dios. Segundo, la pasión en el altar, la oración a Dios. Y la tercera es pasión desde el altar, la intercesión por el prójimo. ¿Qué está haciendo ahora? Versículo 9. Después de que entendemos que la pasión por el altar es la presencia de Dios y que la pasión en el altar es la oración, la otra dimensión importante es tener en claro cuál es el objetivo de esta relación en el altar. ¿Cuál debe ser la pasión desde el altar que encendimos en oración con Dios? La intercesión. Porque uno cuando entra y uno tiene encuentros con Dios, uno que le gustaría hacer una enramada ya. Señor, ¿será que nos podemos quedar aquí solitos? No, aprenda esto. El objetivo de toda oración es la relación. Y el propósito de la relación es la intercesión por otros.
Dios nunca nos va a dejar en una enramada, solo los dos. Todos tenemos una misión. Y la misión es interceder por otros. ¿Por qué es tan importante la intercesión? Porque la intercesión mata tu egoísmo. Por eso el Padre Nuestro. Si usted se da cuenta, el Padre Nuestro, lo primero que corrige del creyente es su egoísmo. Porque ¿qué es un creyente egoísta? Solo pide para él. Entre más pidas para ti, menos tienes. Entre más pidas para otros, más te dan. Por eso no dice Padre mío. ¿Qué dice? Padre Nuestro. Cuando tú intercedes, tú no intercedes por ti, intercedes por los demás. Danos el pan. No dice dame el pan. Danos el pan. El propósito de Dios en el altar es enseñarme que no estoy solo en este mundo y enseñarme que no soy el peor en este mundo. Porque uno cuando llega a orar, uno llega como un mendigo, ¿no? Y uno llega muriéndose, como Elías. ¿Qué dijo Elías? Soy el último profeta que quedó en esta tierra. Basta ya, quíteme la vida, Señor. Empezó a deprimirse. ¿Y cómo habla un deprimido? Un deprimido, ¿cómo habla? Pobrecito de yo. Nadie me quiere, nadie me entiende. Cae en la autocompasión. Así que el Señor, cuando él dijo, basta ya, quíteme la vida, ¿qué dijo Dios? Mire, usted lo que tiene es hambre y sueño. Coma y acuéstese a dormir. Entonces uno llega como mendigando. Señor, yo soy el que está peor. Eso es lo que usted cree. Cuando yo estoy aquí en Colombia, veo a uno o dos durmiendo debajo de un puente, y los que duermen debajo de los puentes son personas que están perdidas en las drogas. Pero cuando fui a Indonesia, en Indonesia es tanta la pobreza que usted ve 20 o 30 familias durmiendo debajo de los puentes. Eso es pobreza. No creas que tú eres el que está peor. Hay otros que están peor. Y Dios lo que dice es, hijo, ahora que estamos en el altar y que nos conocemos, quiero decirte algo. Tu misión es que ores por los demás. Tu misión es que ores. Y cuando empiezas a crecer en el altar, a amar la presencia de Dios y a orar en la presencia de Dios, Dios te empieza a formar en la intercesión. Y eso es lo que estamos viendo que está haciendo Jesús. A partir del versículo 9, ¿qué está haciendo Jesús? Está orando ¿por quién? Por sus discípulos. Mire la palabra como identifica, ruego. Él está rogando ¿por quién? Por sus discípulos. La otra dimensión importante es esa, entender que el propósito de la oración es la intercesión. La voluntad de Dios es que oremos por los demás. Jesús no solo está hablando con el Padre, no solo está teniendo comunión en su presencia, también está intercediendo por sus discípulos. Porque interceder es importante. Aunque le sigue hablando al Padre, ahora su clamor son sus discípulos. Y cuando yo veo esto, es cuando el amor por Dios es fuerte en el altar y la oración, el combustible que lo mantiene encendido, que de repente hay algo que fluye como un río desde adentro de mi ser interior y se llama la intercesión del Espíritu. Es como si Dios orara a través de nosotros por otros. ¿Dónde termina la oración? En una relación. ¿Y dónde debe terminar la relación? En la intercesión por los demás. Es cuando Dios te muestra. Llevo más de 15 años siendo intercesor. A través de esta relación, su voz ha sido tan clara que a veces estoy durmiendo y me pega un grito, Elmer, y quedo sentado. Señor, ¿qué quieres? Levántate y escribe esta carta. Y eran las 3 de la mañana y empecé a escribir todo lo que me dictaba. Ahora vístete en la mañana y corre a esta iglesia y dale esta carta al pastor y dile que me le atravesé en el camino y que me tiene que escuchar antes que sea tarde. Corrí a la iglesia, eran las 9 de la mañana. Me presenté ante el pastor y le dije, pastor, soy fulano de tal, soy un intercesor y el Señor me dictó una carta para ti, aquí está. Abrió la carta y empezó a leerla y se puso a llorar. Definitivamente Dios es bueno. Y le dije, ¿por qué? Pastor,
Me iba a volar con una mujer esta mañana. Me iba a volar. Y mire cómo Dios se me atraviesa. Se tiró al piso. Se puso a llorar. Lo abracé y empecé a entender lo importante que es un intercesor. Llevo 15 años en este ministerio. Ahora yo no mantengo el altar encendido solo porque lo amo. Ahora no solo mantengo encendido el altar solo porque lo conozco y sé quién es. Lo que me ha dado fuerza para mantenerlo encendido es los años en los que Él me ha usado para salvar a tanta gente. Una vez bajé de un avión y me dijo: Elmer, siéntate en un muelle solo. No te tomes, tómate el tiempo, tienes tiempo para el otro vuelo. Siéntate. Te voy a dar este número telefónico. Llama a este hombre y dile que yo te envié. Cuando yo llamé a ese hombre, le dije: soy intercesor y Dios te manda un mensaje. El hombre al otro lado del teléfono se puso a llorar. Pastor, me iba a quitar la vida. Un intercesor es muy valioso. La primera vez que Dios me usó, iba en un bus, me acababa de subir y me senté y Dios me dijo: bájate del bus. Le dije: Señor, pero acabo de subirme. Bájate del bus. Y a Dios hay que hacerle caso. Y me bajé y me paré y le dije: ¿ahora qué, Señor? Toma esta dirección, ve a esta casa y dile que yo te envié. Le dije: qué bonito. Bonito llegar a una casa de quién sabe quién y decirle: el Señor Jesucristo me envió. Piedra me van a dar. Y me fui, encontré la dirección y golpeé. Y cuando abrió, salió una señora brava. ¿Quién es usted? Y le dije: imagine con esa brava, ¿qué le voy a decir yo? ¿Quién es usted, Señor? Y yo pensando, ¿qué le digo? Si abriendo la puerta me gritó, ¿qué me espera cuando le diga que Jesús me envió? Mire, señora, es que el Señor Jesucristo me dio esta dirección y me dijo que hablara con usted. Se quedó en silencio, yo esperando. Y ¡pum! Me botó la puerta. Y le dije: ¿se da cuenta? Y al momentico la volví a abrir. ¿Usted está jugando conmigo? ¿Que voy a jugar yo con usted? ¿Con ese mal genio? No, yo no estoy jugando. ¿Es en serio que el Señor lo envió? Claro. Y pum, botó la puerta otra vez. Y yo le digo: bueno, ¿y ahora qué hago aquí? Y volvió y la abrió. Y me dijo: ¿de verdad Dios te envió? Sí. Yo venía en el bus, hasta perdí lo del bus. Y llegó y me dijo: espérese aquí. Y llamó al marido: venga para acá. Usted ganó. Y le dije: ahora explíquenme ustedes porque no entiendo. Este señor es evangélico hace muchos años. Y él sabe que aborrezco el evangelio. Y hoy me cansé de él. Y le dije: usted tiene que tomar una decisión hoy. O soy yo o es su Jesús. Y este se fue con Jesús. No me escogió a mí. Y le dije: pues si ese Cristo al que usted sigue es cierto, es verdadero, que me mande uno de los suyos, me golpee la puerta y que me diga que me envió. ¿Por qué es tan importante el altar? Porque aprendes a conocer a Dios. Mi hijo se fue hace 10 años. Un accidente de tránsito. O el bus se salió de la vía, rodó por un abismo y la punta de un árbol entró, partió la buseta y le rompió el cráneo a mi hijo en 4 partes. Yo estaba orando y predicando en Tunja en ese momento y a las 11 de la mañana empecé a llorar. Paré la predicación y lloraba. El pastor se me acercó y me dijo: pastor, ¿por qué paraste la predicación y por qué lloras? Y le dije: no sé, de un momento para otro. Pero no se preocupe, pastor, llevo tanto tiempo en esto que yo aprendí que lo que mi mente no entiende, mi espíritu lo interpreta. Por alguien estaré intercediendo. Y no sabía que era por mi hijo. A las 11 de la mañana fue el accidente. Murió una persona, 11 personas heridas. Todas salieron del bus. Y una persona que nunca se supo quién era, después supe que fue un ángel que envió Dios, entró a la buseta
Sacó a mi hijo con su cabeza abierta, ya no tenía cara. Sus ojos se hundieron, su todo, porque esto quedó sin cara. Lo sentó y lo mantuvo vivo hasta que lo recogieron en el potrero. La ambulancia que venía se estrelló contra una tractomula y él tuvo que esperar 1 hora a que volviera la otra ambulancia. Era el diablo que me lo quería quitar. Cuando escuchamos lo que pasó, salí corriendo al hotel. Y estando en el hotel, el Señor me dice: tírate al piso y ponte a orar por él. Mi esposa decía: vayámonos. Y la tomé de las manos y le dije: amor, no somos médicos para estar detrás de nuestro hijo. Dios me dice que ore por él. Eso es lo que yo sé hacer. Ahí me quedé. Y a las 7 de la noche el Señor lo volvió a resucitar. Volvió a la vida, entró al quirófano. Y luego cuando llego, los médicos me dicen: Señor, este es el dictamen. Su hijo no tiene sentidos. Su hijo botó el líquido del cerebro. Su hijo hay que desconectarlo. Él es un vegetal, ya no hay nada que hacer. A él le quedan tan solamente momentos de oración, momentos de vida. Hay que sacarlo hoy de aquí, porque si no lo saca esta noche se le va a morir. Y le dije: doctor, y me dijo: firme, deme unos minutos. ¿Cuáles minutos? Deme unos minutos, porque yo no tomo decisiones solo. Y me fui fuera del hospital y busqué un árbol, y debajo de ese árbol cerré mis ojos y le dije: Señor, los médicos me dicen que si no saco a mi hijo esta noche se morirá. Solo dime tú qué hago. Y oí la voz de Dios que me dijo: si lo sacas esta noche se muere. Y ahora entonces, ¿a quién atiendo? Los médicos dicen que si no lo saco se muere. Ahora tú me dices, ¿se da cuenta? Si tú no conoces la voz de Dios, ¿cómo sabrás qué tienes que hacer? Me devolví y le dije: doctor, mi hijo no sale. ¿Cómo que no sale? Aquí se queda. Yo soy el médico, Señor. Sí, pero yo soy el intercesor de él. ¿Qué significa eso? Que usted haga lo que sabe hacer, que yo estoy aquí para saber lo que tengo que hacer. Se puso bravo, se fue para adentro. Y de repente a los 3 días la jefe de enfermeras de la UCI me dice: usted, ¿por qué desafía tanto la ciencia? ¿Por qué se para tan firme frente a los médicos cuando le están diciendo las cosas? Y le dije: mujer, por una sencilla razón. Allá arriba hay uno que tiene más poder que ellos y me está diciendo lo que tengo que hacer. Hasta ese día la enfermera jefe es de nuestro equipo. Se convirtió. Todos los días el dictamen: firme acá, firme acá, firme acá. Y el médico llegó y me dijo, cuando me vio, un día entré y estaba en la UCI. Yo todos los días entraba a orar, a leerle la Biblia. Y un médico entró y me dijo: oye, padre, ¿qué estás haciendo? Ministrando a mi hijo. Estoy ministrando su espíritu. Le estoy dando paz a su espíritu. Él no lo está escuchando. ¿Qué le está atendiendo a su hijo? Le dije: ay, doctor, si usted esto me lo hubiese dicho hace unos 3 años atrás, usted me convence y me desanima. Pero llevo 3 años en el altar de la intercesión. Escúcheme, doctor. Lo primero que se activa, usted lo sabe. Lo primero que se activa en un ser humano cuando está allá en el vientre de su mamá es el oído. Por eso es que un niño cuando nace hay muchas cosas que las reconoce, porque lo oyó. Es más, doctor, ¿sabe cuál es el último sentido que se pierde cuando la persona fallece? El oído. Y ahora que caigo en cuenta, usted me hace caer en cuenta en algo. Ni en la eternidad se pierde el oído. Dijo: ¿y ahora con qué va a salir? Doctor, ¿cómo escuchó Lázaro cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera? Dijo: ay, qué tonto. Salió y se fue, bravo. Y un día me encontró ahí con mi hijo y me dijo estas palabras: acostúmbrate a verlo así. Tú nunca sacarás a tu hijo de aquí vivo, porque el pronóstico está claro, y si lo sacas será un vegetal. Y le dije: doctor, voltéeme a mirar. Mañana volveré a este hospital, y cuando llegue en la mañana encontraré a mi hijo sentado. Mi hijo estará sentado y me va a mirar, y yo lo voy a abrazar y se lo voy a llevar caminando hasta donde usted está, y lo sacaré caminando de este hospital, y mi hijo no se morirá.
Y dijo: allá usted. Salí del hospital y pegué un grito fuera del hospital: ¡hijo! Te habla tu padre. Un hombre que le tocó dormir en las calles, un hombre que le tocó vivir sin papá y sin mamá, pero que Dios lo recogió de ese lugar y lo convirtió en un hombre de oración. Te doy la orden que mañana cuando vengas te sientes, me esperes, porque llegó la hora de mostrarle a un médico que aunque él es una persona que está llamada a trabajar por la humanidad, está limitado, pero que en el cielo hay uno que no tiene límites y le vamos a mostrar la gloria de Dios. Duré 33 días en ayuno y en oración. Y esa noche me acosté a dormir. No oré. Me voy a dormir, Señor, porque yo llevo años orándote a ti y sé quién eres. Y al otro día me levanté, me bañé y llegué. Y cuando entré al hospital encontré a mi hijo sentado. No era un vegetal. Lo abracé y me abrazó, se puso a llorar. Y me lo llevé caminando hasta la UCI. Todos quedaron asombrados de verlo. Era imposible, todos lloraban. Y encontré al doctor y dije: doctor, mire a mi hijo. Y no levantaba la mirada. ¡Míralo! Ustedes pueden llegar hasta el diagnóstico y yo eso lo respeto, pero la última palabra ustedes no la dan. La última palabra la da el que da la vida. Lo saqué caminando y al salir le dije: necesito que me den un certificado. Y me dijo: ¿certificado? Tome la epicrisis, 14 dictámenes. Su hijo nunca volverá a estudiar. Su hijo no se podrá casar. Su hijo no tendrá hijos. Su hijo nunca podrá hacer nada ni recuperará los sentidos. Y dije: otra lección. Tengo la certificación. Mi hijo recuperó todos los sentidos. Lo casé. Sus 2 hijos tienen un adelanto de inteligencia de 8 meses. Me dijo que se desnudaría y que él moriría al año. Acaba de cumplir 10 años. Y un día en Bogotá, terminando el evento, se acercó este hombre y me dice: pastor, necesito hablar con usted. Allá habían pasado años. Yo soy el médico que hizo el dictamen de su hijo. ¿Y sabe qué es lo que me tenía mal? Que me decían que usted era un hombre de tanta fe y de tanta oración, que por eso mi hijo iba a vivir. Y yo, que soy un médico especialista, sé lo que hay. Y por eso dije: no gasten nada en ese muchacho que ya está muerto. Pero cuando supe todo esto, todo lo que ha pasado, recuperó los sentidos y todo, estoy aquí para 2 cosas. Primero, perdóneme. Perdóneme. Perdóneme por haber dicho lo que dije. Pero usted me mostró que los milagros existen. Y 2, enséñeme a orar como usted ora. Y ahí empecé a trabajar con médicos. ¿Sabe por qué? Porque los hombres estamos limitados, pero Dios no tiene fronteras. Y la oración convoca su presencia. ¿Por qué es tan importante restaurar el altar y avivarlo? ¿Por qué es necesario que en el altar yo tenga amor por Dios, mantenga la oración? Porque hay un llamado que Dios tiene para nosotros y se llama la intercesión. 15 años. Podría quedarme toda la noche. Hace poco Dios me usó a través de la intercesión para salvarle la vida a 2 niñas que se habían cortado las venas. A veces estoy en mi cuarto y ahí empieza Dios: rápido, hijo, haz esto, haz aquello, haz lo otro. ¿Cuántas vidas hemos logrado salvar? Pastor, ¿por qué es tan importante orar? Porque con la oración te acercas a Dios y salvas a otros. ¿Y sabe cuál es el altar que tienes que levantar ahora? El altar por tu casa.
por tu familia, por ti. Es ahí donde tienes que entender lo importante que es esto. Esta década es crítica, pero los pronósticos no determinan mi futuro. Lo que determina mi futuro es la presencia y las promesas de Dios. Amén. Cuando taqué a mi hijo y lo llevé a la casa y lo ubicamos, en esos días una señora le pasó un triste problema. Su hija quedó debajo de un carro con motocicleta, se partió una pierna y un brazo. Alzaron el carro, sacaron a la joven, la llevaron al hospital. Y cuando la llevaron al hospital, el médico le hace curación y se da cuenta que no hay dolor en la niña. Sáquenme rápidamente una radiografía y van y descubren, tiene partida la médula espinal y la columna. Por eso no había dolor. Y le dice a la madre: mamá, su hija quedó cuadraplégica de por vida. Y se puso a llorar. Doctor, ¿qué hay que hacer? Y dijo: aquí nada, pero llame a este pastor. Ese sí sabe lo que hay que hacer. Y cuando me llamó le dije: por fin aprendió. Por fin aprendió. A partir de ahí me convertí en el intercesor de los médicos. Esta jovencita cuadraplégica de por vida, la madre me llamó llorando: pastor, mire, es que el médico me dice que usted sabe que usted me puede ayudar. Claro que la voy a ayudar, pero con dos condiciones. ¿Cuáles, pastor? Deje de llorar, que su hija no está muerta. Nunca se llora por un moribundo, se ora por él. Y dos, venga para acá para enseñarle a orar. ¿Sabe cuánto tardé? 25 minutos. Y aprendió esta mujer inconversa. Váyase para Bogotá, déjeme los exámenes. Coloqué el examen en pantalla gigante, le dije a toda mi red: yo tengo una red de intercesión de milagros, 24 horas. Miren ahí, esa niña tiene partida la médula y la columna y la declararon cuadraplégica. Vamos a orar toda la noche. La mujer se fue con su hija. Cuando llegó a Bogotá, el médico que la recibió dijo: ¿viene para cirugía? Y el que iba ahí: sí señor, mire, está todo aquí. Sí, pero yo necesito otro examen. Doctor, mire, está claro. Hágame el favor y le toma otro examen. Era Dios. Le toman el otro examen y colocan los dos, y en el uno está partida y en el otro aparece unida por un hilo. Y dice el doctor: hay esperanzas. Y cuando le dice: vamos a hacerle cirugía, la mujer le dice: no me toque a mi hija hasta que el pastor le unja las manos. Oiga, ¿cómo aprendió de rápido? Tocó viajar a Bogotá y ministrar todo el equipo que iba a hacer. 8 horas de cirugía. Termina con éxito. Le colocan un aparato y de repente la mujer me llama porque le dicen: mire, ahí está el aparato, ahora esperemos 10 años con terapias para ver qué movimiento vemos. Por ahí en 10 años tendremos una esperanza. La mujer me llama y me dice: pastor, fue un éxito, pero me dicen que hay que esperar 10 años. Y estaba llorando y le dije: ¿cuáles son los 2 requisitos? Deje de llorar. Ay, sí, pastor, perdóneme. Y le dije: señora, no se preocupe, que yo aprendí esto. Los diagnósticos médicos sirven para una cosa: para saber por qué orar. Nos pusimos a orar, clamamos por ella. 3 meses después se levantó. A los 3 meses la llevaron a Bogotá, un problema serio en la columna, y el médico le dijo: ¿usted dónde está llevando a la hija? A ninguna parte. ¿Qué están haciendo con ella? El pastor y su red está orando por ella. Dijo: pues me toca quitarle el aparato, porque el milagro en su columna es tan bárbaro que el aparato le está impidiendo la recuperación. Quiero que le diga a este pastor que definitivamente sus oraciones están trayendo milagros en este tiempo. Con esto termino diciendo: no importa el problema en que estés o esté tu casa, el problema más grande de tu casa es que no hay un altar de oración. Ese es el problema. Por lo demás, en la casa donde hay un altar de oración, donde se ame a Dios, donde se ore y donde se interceda, allí habrán milagros, porque Dios hasta el día de hoy no ha dejado de hacer milagros.